Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy te voy a contar cómo crear un espacio de trabajo muy productivo para tus sesiones de estudio. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Pues vamos a empezar a ello y bueno, lo primero, por entrar un poco en materia. Hemos de tener en cuenta que cuando la tarea que vamos a realizar es aburrida y no nos motiva, que suele ser pues el 90, por no decir el 100% de las veces que tenemos que estar preparando exámenes de oposición o de la universidad, etcétera, 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 pues es importante o más importante aún el crear un buen entorno de estudio que nos ayude a eliminar las distracciones y que nos proporcione pues un poquito de motivación. Y bueno, aquí os recomiendo, antes de empezar, que si no lo habéis escuchado, que escuchéis el programa del martes pasado, el anterior a este, en el que hablo sobre la importancia de la iluminación y la temperatura en el entorno de estudio para el rendimiento, ¿vale? Es un programa que me pareció que quedó muy interesante y es un tema totalmente complementario a este. Entonces, bueno, si no lo has escuchado, te animo a que lo escuches después, en cuanto termines este. Y como digo, vamos ya al tema, a la cuestión. Bueno, lo primero de todo, y esto es algo que pasa y que no nos damos cuenta a veces, y es el que nos vamos a poner a estudiar y tenemos otra cosa en la cabeza. ¿A quién no le ha pasado el sentarse a estudiar y estar pensando que, tengo luego que acordarme de ir al banco porque me habían llamado el otro día, o tengo que ir a recoger a los niños al colegio, o tengo que acordarme de guardar no sé qué cosa o de cambiar las mantas que tengo de la cama, por ejemplo, por decir alguna cosa? Aquí tenemos conflictos o cosas sin resolver. No tiene por qué ser un conflicto vital, no tiene por qué ser una cuestión ni de vida o muerte, ni muy crítica, pero son pequeñas tareas que martillean nuestro cerebro, las tenemos ahí, nos están acosando y pues no podemos evitar el estar pensando en ello y le damos una vuelta y otra y esto nos distrae. ¿Cuál es una forma de eliminar estas tareas de nuestra mente como si de un exorcismo se tratase? Pues sencillamente a veces merece la pena el tomar 15 segundos, sacar el smartphone y apuntar en nuestro Google Calendar, por ejemplo, que tenemos a tal hora que ir al banco, a tal hora hay que ir a recoger los niños y que sea el propio teléfono el que pite y nos avise con la tarea, el tener este tipo de alarmas. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda? Porque ya estamos delegando esa tarea en otra persona o en otro ente, en este caso, que sería nuestro maravilloso teléfono que se encarga ya prácticamente de todas nuestras vidas, al menos en la mía. Y bueno, pues sería así, sería esto y ya nosotros no nos preocuparíamos, ya tu cerebro se libera de esta presión, de esta tarea y dice, bueno, cuando tenga que ir a recoger a los niños el teléfono me va a avisar y parece que ya pues como que nos olvidamos un poco. Entonces, esto es importantísimo. También, si tenemos alguna tarea ya más contundente, no resuelta, es importante resolverla antes. Es importantísimo, porque si no, como digo, vamos a estar dándole vueltas y esto nos va a retrasar mucho en el estudio. Aquí ya no estaríamos hablando de 15 segundos, pero si nos agobia mucho el tener que ir al banco por no sé qué cuestión que es urgente, pues es preferible ir, dejarlo listo y seguir estudiando luego. Es preferible. Esto es como lo que digo yo siempre de la limpieza, que a mí me funciona muy bien. Y esto igual suena un poco a Marie Kondo, pero yo lo hacía antes de que Marie Kondo estuviese escribiendo libros sobre la magia del orden y todo esto. Que es el tener un poco de orden en tu vida, el no tener demasiadas cosas, demasiado desorden en casa, el limpiar, el organizar, y no solo la zona de estudio, nos quita mucha presión, no estamos tan abrumados por
por un entorno recargado. Y esto es contraproducente también el estudio. Entonces, hacer un poquito de limpieza en casa y tenerlo todo más o menos ordenado ayuda mucho, ¿vale? O sea, tenedlo en cuenta. Bien, siguiente punto. Vamos al siguiente, que sería el contexto. Y aquí, claro, para crear un buen espacio de trabajo para el estudio, iba a decir un buen espacio de trabajo para el estudio. Pues al final podemos estudiar donde queramos, hay 1000 sitios donde estudiar. Podemos estudiar en nuestro cuarto o en nuestro estudio en casa, podemos estar estudiando en un colegio mayor, en una biblioteca pública, en la biblioteca de la facultad o en una cafetería con un café delante. Pues son lugares en los que podemos trabajar perfectamente. Ese sería nuestro contexto. Bien, algo importante es que el lugar en el que estudiamos debería ser único para estudiar. Y esto es algo que como autónomo y trabajador que trabaja muchas veces desde casa, ahora mismo estoy en casa grabando este podcast, pues es importante el separar la zona de ocio de la zona de estudio. La zona de estudio tiene que ser única. ¿Y aquí a qué me refiero? Es importante, porque claro, a lo mejor, lógicamente, no vamos a tener 20 habitaciones en casa, yo no las tengo y la inmensa mayoría de la gente no las tiene, ¿vale? No podemos tener una habitación solo para estudiar. Puede ser una habitación para estudiar y también para el ocio, para jugar a videojuegos, para 1000 cosas más. ¿Qué se puede hacer? Podemos simplemente limitar el contexto de la habitación. Por ejemplo, dividir la mesa en 2 partes. Si tenemos una mesa de estudio grande, por un lado, tener la parte del estudio y por otra, la parte de jugar, en la que tendríamos, por ejemplo, el ordenador, la consola, y luego la otra parte de la mesa sería siempre para estudiar. No lo utilizaríamos en otro contexto, en otra situación, porque al final lo que queremos buscar es una rutina. Queremos buscar una rutina de estudio, crear un pequeño ritual, y es importante que asociemos el sentarnos en un sitio con el ponernos a estudiar. A mí me ocurre con cierta música o ciertas canciones. Yo tengo ciertas canciones que son mis canciones para estudiar. Y es ponérmelas y parece que entro ya en ese trance de estudio, porque he generado esa rutina a lo largo del tiempo. No lo he hecho quizá de forma voluntaria, pero es así y a mí hay canciones, hay música que me dan ánimo para estudiar y me incitan a estudiar. Entonces es importante el hacer esto. Cosas que he visto que me han gustado, que hace gente. Yo he visto a gente que llega a poner un biombo separando 2 mesas en una habitación o incluso que pone un pequeño panel, como en las oficinas, partiendo la mesa en 2, una mesa ancha. Y una parte es como un cubículo en una oficina. Una es la de jugar y otra es la de trabajar. Y de esta forma tenemos separados esos ambientes. Que esto, ojo, probadlo porque funciona muy bien. Bien, la siguiente recomendación esta es esencial, elimina las distracciones de tu campo visual. Es decir, no tengas a la vista una videoconsola, no tengas a la vista tu móvil, o si lo tienes, porque estás con los avisos del Google Calendar y demás, tenlo sin juegos, desinstala tus redes sociales o bloquéalas temporalmente para no caer en esa tentación. O quítalo de tu campo visual, pero que lo puedas oír si te llaman o si te llega una notificación del calendario, ¿vale? Eso es mi recomendación. También no tengas a la vista revistas, televisión, nada que te pueda distraer o animarte a procrastinar. Todo esto tiene que ir fuera porque el ser humano es débil, la carne es débil al final y uno al final pues no sé cómo decir, es mejor que todo esté fuera, la tentación tiene que estar lejos, es como el chocolate o los donuts, cuanto más lejos de nuestra vista mejor, porque si no caemos o tenemos una mentalidad y una fuerza de voluntad de espartanos o no hay manera. Bien, la cuarta recomendación es que tengas a mano todo el material desde el principio. ¿Y a qué me refiero por todo el material? Pues desde bolígrafos, papel, libretas, calculadoras, agua, un poco de fruta por si nos entra hambre, una pizarra, un archivador, todo lo que puedas necesitar. Y ojo, que el material sea de calidad,
¿Por qué? Porque no hay nada peor que sentarse a escribir y que el bolígrafo sea una castaña, sea incómodo, no deslice bien por el papel, por así decirlo, tengamos que estar rayando el folio, calentando la punta para que salga la tinta. No hace falta que sea un bolígrafo espectacular, yo utilizo un boli normal, un Bic de toda la vida, pero que pinte bien, por favor, que pinte bien y que todo esté en condiciones, porque si no, eso va a generar frustración y no vamos a querer seguir trabajando, ¿vale? Esto es así. Quinto consejo, el tener a mano tu diario metacognitivo. Ya le dedicamos a esto un programita también, explicando lo que era, y bueno, lo resumo brevemente, y bueno, al final es tener una libreta en la que vamos a apuntar todo lo que estamos haciendo durante las sesiones de estudio y nuestras sensaciones, cómo nos sentimos. Esto nos ayudará para determinar ciertos patrones, para saber qué nos retrasa, qué nos ayuda a estudiar mejor, cuando hago tal cosa o cuando me pongo a estudiar a esta hora o cuando previamente he realizado esta actividad o he comido este tipo de alimento, me ha ido mejor, me ha ido peor, y esto nos ayuda mucho a saber cómo actuar y a crear rutinas que nos lleven al alto rendimiento. Bien, más recomendaciones, más cosas. Vamos, ya que estamos en materia, vamos a continuar un poquito más, que vamos bien de tiempo. Bien, lo siguiente sería, al terminar, limpiar la mesa. Ojo, la mesa de trabajo tiene que ser un poco como nuestro santuario, es tu lugar de estudio, es tu sitio especial en el mundo. Y nada tira más para atrás a la hora de estudiar que tener o encontrarse una mesa desordenada, sucia. Eso no invita al trabajo, no invita a ser productivo. Es importante incluso el crear un ritual. Como digo, tiene que ser, no hablo de algo espiritual como tal, entender la licencia poética, ¿vale? O creativa, pero tienes que crear como una especie de ritual en la que siempre dejes todo limpio para que haya ese nuevo comienzo de la sesión de estudio. Qué bonito me ha quedado por otra parte eso del nuevo comienzo. Suena muy intenso, muy profundo, pero nada más lejos de la realidad. Al final es simplemente una cuestión de que el orden invita a trabajar de una forma ordenada y a empezar otra vez. Entonces, siempre acostúmbrate a limpiar tu mesa, a tener un trapito, algún producto de limpieza, darle una pasadita a la mesa, airear la habitación, o sea, que se ventile y dejar todos los papeles recogidos, todo el material de oficina, todo eso se vuelve a guardar. Eso ya, cada uno con sus cajones, clasificadores, botes para bolígrafos, lo que sea. Pero al terminar, todo limpio y ordenado como una patena. Bien, más cosas. Y esto lo he titulado como el silencio es oro. Para mí es esencial el silencio para trabajar. Y si no el silencio, al menos el evitar distracciones sonoras, vamos a decir. Porque silencio a veces es un poco incómodo también. Pero bueno, aquí ya cada uno. Para mejorar la concentración, el trabajar con tapones en los oídos, yo no lo he hecho, pero tengo amigos a los que le ha funcionado muy bien, me han hablado muy bien de esto, y sé que hay gente que le gusta. Entonces, bueno, lo dejo como recomendación. Yo por mi parte os digo lo que hago. Yo utilizo unos cascos, unos audífonos relativamente buenos, que me compré durante el último Black Friday, y que me cubren toda la oreja, o sea, todo el pabellón auditivo me lo cubren bien, y son muy cómodos. Entonces, muchas veces me los pongo con música clásica muy bajita, porque a mí me anima, me gusta escuchar un poco de Beethoven, Vivaldi me encanta, Mozart también. Me lo pongo para verme más productivo, sobre todo cuando son tareas un poco más rutinarias, como resumir, esquematizar, cuando tengo que programar, me lo pongo mucho. Otras me los pongo con sonidos relajantes, también bajitos, sonidos de lluvia, de grillos, de una playa, eso me gusta, pero muchas otras veces me los pongo sin nada, simplemente porque no son de cancelación de ruido, pero me aíslan un poco. Escucho menos ruido ambiental y aparte es como otro ritual, siento que me estoy aislando, que estoy entrando en un momento casi de introspección, estoy
aislándome voluntariamente del mundo, y ese gesto me ayuda también como el tener el espacio de trabajo separado o el escritorio limpio, parece que me da pie a seguir o a empezar a estudiar. Y bien, última recomendación, y es con respecto a la comodidad, y esto es importante, y por comodidad no hablo de que te pongas un sofá de orejas ni un sillón de estos reclinables como tenían Joey y Chandler en Friends. Si eres muy joven para esta referencia, pues te recomiendo que veas Netflix, porque ahí está la serie de Friends, que yo recomiendo. Y no sé por qué me meto en estos jardines y empiezo a recomendar series a mitad de un programa. Sigamos adelante y corramos un tupido velo sobre esta recomendación, que no tiene nada que ver con el estudio, y casi os estoy incitando a la procrastinación. No, corrijamos, rectifiquemos. Como digo, la comodidad vista desde la perspectiva de la ergonomía, y esto es importante siempre. Yo, como informático, soy una persona que he trabajado en oficina, he trabajado dando clase también delante de un ordenador. El tener una buena silla ergonómica que te recoja bien las lumbares, que te mantenga la espalda recta, tener incluso un buen soporte para las muñecas si estamos escribiendo, todo esto ayuda. ¿Por qué? Porque si acabamos una sesión de estudio y terminamos con un dolor horrible de cuello, tenemos las vértebras hechas polvo, nos duelen los riñones, nos va a costar muchísimo volver a ponernos, porque vamos a asociar el estudio con dolor físico. Ojo, con dolor. Y no queremos eso. Queremos el estar cómodos. Y aquí ya esto no tiene que ver con el entorno de estudio como tal, pero siempre que puedo lo dejo como apunte, como puntilla, el hacer un poquito de ejercicio, ¿vale? Pues también por temas posturales, el hacer unos estiramientos, el hacer unas flexiones, el hacer, yo qué sé, el pino, lo que sea, algo que nos dé un poquito de agilidad, que nos recoloque los huesos, andar un poco, esto ayuda. Pero el rato que estemos sentados, pues tener esto en cuenta. Incluso hay gente que trabaja o estudia de pie, ojo, hay mesas elevadas en las que la gente trabaja o estudia mientras está de pie. O sea, esto es algo que yo no he probado personalmente, tengo amigos también que sí lo han probado, y que os animo a que le echéis un vistazo y lo veáis por si os pudiese ir bien, porque es bueno a veces el estudiar sentado, otras poder estudiar incluso un ratito de pie para evitar esa fatiga, pues es una opción más que interesante. Y como siempre os digo, al final todo esto pasa por la experimentación. Tened en cuenta que todos somos distintos. Nadie es igual que la persona que tiene al lado. Yo no soy igual que el que está al lado, ni que tú, ni tú eres igual que yo. Todos tenemos nuestras peculiaridades. Lo que a mí me va bien, a ti te puede ir mal. Lo que a ti te va maravillosamente bien, a mí me puede ser una tortura. Entonces, siempre toma estos consejos con cabeza y experimenta, porque al final vas a ser tú quien va a saber qué es lo que te funciona mejor. Y para ello, te remito nuevamente al diario metacognitivo, ¿vale? Que si quieres saber más, hay otro programa aquí en el podcast en el que hablo largo y tendido de él, ¿vale? Te vuelvo a remitir a él. Pero bueno, te aseguro que con estas recomendaciones ya vas a tener un buen lugar por el que empezar a preparar o a tunear tu lugar de estudio. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te resulte de muchísima utilidad. Hay que tener en cuenta siempre eso, que la zona de estudio es importantísimo y no debemos de centrarnos solo en el temario, sino que nuestro santuario a la hora de estudiar tiene que estar muy cuidado. Y bueno, te recuerdo también que si este es el primer programa que escuchas, tenemos muchos más aquí en ebooks, en Spotify, con ejercicios y consejos que te ayudarán en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia en tu formación. Yo soy Javier Muñiz, muchas gracias por estar aquí y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el siguiente programa. ¡Adiós!